Dice Tito 1:2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, amén, hermanos, vamos a continuar aquí el estudio en la parte que nos corresponde hoy, ¿no? Ya vamos 5 enseñanzas, con esta sería la 5ª enseñanza que llevamos acerca de la integridad. Hemos visto aquí en este pasaje de Tito que Pablo le escribe a Tito esta carta y proporciona una lista de ítems que nos muestran o que nos llevan a ver cómo sería una vida íntegra, ¿no? Cosas que corresponden a una persona que quiere vivir de una forma correcta delante de Dios, hermanos, que es lo que todos nosotros anhelamos y es la responsabilidad que tenemos como hombres cristianos que, así mismo como la Escritura lo dice, que somos embajadores de Cristo, que estamos en la tierra puesta para dar testimonio de aquel que nos ha salvado, ¿no? Por tanto, debemos vivir vidas que estén en concordancia con lo que nosotros creemos, con lo que la Escritura nos declara, ¿no? Entonces ya hemos visto, serían 4, con este sería el 4º ítem que hemos visto, ¿no? Bueno, primero vimos la introducción acerca de cómo el Señor nos llama a ser personas íntegras. También vimos lo que es el pecado de la embriaguez, la dignidad del hombre cristiano y la última enseñanza que vimos que era hombres capaces de tomar decisiones sabias. Los hombres que toman decisiones de una forma acertada, consultando al Señor, ¿no? Y veíamos el ejemplo allí de los reyes, como una necedad llevó a dividir una nación, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, porque son cosas que a veces nosotros decimos sí, son obvias, pero no las tenemos en cuenta o no las ponemos en práctica. Y por tanto estamos sufriendo tantas cosas que el Señor no quiere en nuestras vidas, ¿no? Dando mal testimonio en nuestras casas, en cada lugar donde el Señor nos lleva. Las personas no ven a Cristo en nosotros, porque no tenemos en cuenta estas cosas, hermanos. Entonces hoy vamos a ver la importancia de tener una fe sana para tener una integridad conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces ahí en Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La versión Reina Valera contemporánea del 2015 nos dice lo siguiente, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Entonces, hermanos, es como venimos diciendo, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, aquí Pablo se está refiriendo a los que gobiernan en la iglesia, pero como ya lo hemos venido estudiando, nos damos cuenta que Pablo le da las advertencias a los que gobiernan en la iglesia en el capítulo 1. Y aquí en el capítulo 2 se está refiriendo a los creyentes en general, a las personas mayores. Porque muchos pueden decir, bueno, pues esto lo debe tener el hermano Pablo, el hermano Héctor, Alberto, pero no yo. Y lo que pasa es que el Señor nos está haciendo un llamado a todos, hermanos, a que todos nosotros caminemos de forma íntegra, teniendo esos ítems que hemos venido viendo y lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces nos habla de ser sanos en la fe. Y esta es la segunda vez que aparece esta frase en la carta a Tito. La primera vez que aparece esta frase está ahí en el versículo 13 del capítulo 1, donde dice, Pablo le escribe a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces ahí Pablo le estaba diciendo a Tito que él debía corregir a los ancianos o los que estaban gobernando la iglesia, porque eran personas que por medio de una enseñanza errada, que también tenían una vida con una conducta deplorable, una conducta incorrecta, como lo vimos cuando hablamos de la dignidad, los cretenses. Entonces Pablo le dice a Tito, reprende a esas personas que están enseñando, que están gobernando en la iglesia para que sean personas sanas en la fe. ¿Quiénes eran los que estaban allí enseñando? Pablo ahí unos versículos antes nos dice que eran unos judaizantes. Entonces nosotros comprendemos por el contexto de la carta que habían griegos
judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ahora ellos habían mezclado el cristianismo con la religión griega y también con costumbres judías. Y esto había hecho que la fe de muchos fuera trastornado y fuera eso la vida de ellos era una vida completamente inmoral, una vida completamente diferente a lo que el Señor quiere. Entonces Pablo le dice a Tito que él debe corregir eso, que es uno de los propósitos que Pablo uno de los propósitos que nosotros podemos ver en esta carta, ¿no? Pablo primero manda a Tito para que corrija lo defectuoso, o sea, para que corrija a estos maestros que están allí, pero que también nombre otras personas que tengan las características que él ya previamente había dado. Entonces es la primera vez que nosotros encontramos esta palabra sanos en la fe en la carta a Tito. Una de las características que Pablo dice que deben tener los ancianos, los que gobiernan la iglesia, que está ahí en Tito 1:9, él dice que los hombres que van a gobernar en la iglesia, si quiere leemos el versículo, dice que deben ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces es algo que debe estar en las personas que gobiernan en la iglesia. Pero no solo en los que gobiernan en la iglesia, sino también en todos nosotros, en todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Entonces es la primera vez que aparece esta palabra, ser sanos en la fe. Pablo le dice a Tito que debe corregir a los falsos maestros para que ellos sean sanos en la fe. Entonces esto es algo que es obvio, pero que a veces nosotros no practicamos o descuidamos, ¿no? Es obvio para nosotros el saber que una persona debe tener una buena enseñanza, un buen fundamento bíblico para gobernar en la iglesia, pero también que nosotros como cristianos debemos tener un buen entendimiento de la Escritura para saber si nos están engañando o no, para saber gobernar nuestras casas, ¿no? Porque todos nosotros estamos llamados de una u otra manera a ejercer un liderazgo sobre una u otra persona, ¿no? En nuestros hogares y en cada círculo de influencia. Entonces, si no somos sanos en la fe, pues vamos a tener varios problemas. Y uno de los problemas que está relacionado con esto es la falta de integridad, hermanos. Y vamos a verlo por qué. Entonces es algo que parece obvio, pero que se olvida o se descuida o no se practica, hermanos. Es aquí donde vamos a empezarnos a introducir en el tema. Pablo dice que nosotros debemos ser sanos en la fe. Y esto tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza, con la revelación que Dios ha dado en su Escritura, hermanos. Nosotros hoy en día, o bueno, en el cristianismo moderno, lo que nosotros escuchamos cuando decimos que es importante la doctrina, muchas personas rechazan eso y dicen que no, que eso no es importante. La doctrina no es tan importante, hermanos. Inclusive llegan a torcer la Escritura, ¿no? A decir que la letra mata y el espíritu vivifica, tal como dice Pablo allá en 2 Corintios 3:6. Pero ignoran el contexto y no se dan cuenta de que cuando se habla allí de la letra que mata es acerca de la ley. Porque la ley decía, si haces esto, vas a vivir. Si no lo haces, vas a morir. Mientras que el Espíritu nos vivifica, porque el Espíritu nos ha dado la gracia de Dios. Entonces esto es lo que hoy en día nosotros encontramos cuando hablamos de este tema. Hablamos con cristianos del día a día y nos van a decir que la doctrina no es importante. Que eso es tal vez para los intelectuales, y a veces cuando hay mucha doctrina hay falta de amor, y bueno, en parte a veces es cierto y vamos a verlo, pero nosotros vamos a ver, hermanos, como una comprensión correcta de lo que el Señor ha revelado nos va a hacer, va a llevarnos a nosotros a caminar vidas más santas, hermanos. Porque como han dicho los hermanos, tal cual es el Dios, tal cual así son sus seguidores. Y eso era lo que ocurría aquí en Creta, ¿no? Saben los hermanos que Creta era una isla griega y ellos rendían culto a Zeus, y Zeus era conocido por ser un seductor y un mentiroso. Por eso Pablo también cita ahí a los profetas cretenses diciendo que ellos eran siempre mentirosos, glotones, malas bestias, ¿no? Porque ellos se comportaban conforme a lo que ellos creían, conforme a su Dios. Pero nosotros vamos a darnos cuenta en la Escritura que la Biblia nos habla de que Dios es santo y por tanto nosotros como creyentes debemos vivir de una forma santa.
Entonces esta es la segunda vez que aparece la palabra sanos en la fe, ahí en Tito 2:2. Que los hombres mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Entonces la segunda vez que aparece esta palabra, esta frase en esta carta a Tito. Bueno, si nosotros vamos a ver lo que significa esta palabra, ser sanos en la fe, que es una palabra que aparece bastante en las cartas pastorales. Pablo le escribe bastante esta palabra a Timoteo, a Tito también. Y esta palabra que se usa allí para hablar de sanos es una palabra griega. Bueno, dice que es huiano. Y esa palabra quiere decir tener buena salud, estar bien, figurativamente ser incorrupto o fiel en doctrina. Eso dice el diccionario Strong. Pero me parece interesante que el diccionario Vine dice lo siguiente, o sea, de esta palabra juiano, nosotros también podemos ver en nuestra lengua, en el castellano, una palabra que es la palabra higiene. Y eso es algo que aquí nos muestra bastante ya de a lo que el Señor se refiere aquí por medio de la carta a Tito para mostrarnos a nosotros. Quiere decir que nosotros seamos higiénicos en la fe. ¿Y por qué, hermanos? Si nosotros tomamos la palabra higiene en nuestra lengua, en el castellano nos damos cuenta que esta palabra nos habla acerca de tener una buena limpieza. ¿Por qué? Porque si no hay una buena limpieza van a haber virus, hay bacterias que van a afectar nuestra salud, que van a afectar nuestra condición física. Y asimismo ahora aquí el Señor, el Espíritu Santo, por medio de estas palabras, nos está mostrando de que si nosotros no tenemos una buena higiene doctrinal, los virus de las herejías, de las malas enseñanzas nos van a matar. Y van a rebajar el estándar de cristianismo que Dios quiere. Porque como lo decía, hermanos, tal sea la revelación de Dios para un cristiano, así va a vivir él su vida. Si Dios no es santo, que aborrece el pecado, pues para él va a ser, no le va a dar igual pecar o no pecar. Entonces una persona que va a estar contaminada, corrompida por no tener una buena doctrina, ser sano en la fe. Entonces nosotros empezamos a ver esto, ¿no? Si no hay una fe sana, una enseñanza correcta, no va a haber una vida honesta e íntegra que glorifique a Dios. Sin una buena enseñanza, no va a haber una vida correcta, una vida que ande de forma que traiga gloria a Dios, hermanos. Aunque bueno, nosotros lastimosamente vemos excepciones, ¿no? Personas que tienen buena enseñanza, buena doctrina, pero que viven vidas que no glorifican a Dios. Hay excepciones, tristemente, ¿no? Malos testimonios que nosotros podemos ver en nuestros días. Pero aquí la enseñanza es para que nosotros lo tengamos presente, que debemos ser personas sanas en la fe. Y vamos a verlo de una forma pues que nos va a llevar a comprender esto, hermanos, porque lo que decía, o sea, algunos dicen, la doctrina no es importante, porque a veces tener entendimiento teológico nos puede llenar de orgullo o cierta cosa y ocurre, hermanos, pero también tener un conocimiento teológico correcto acerca de Dios nos va a llevar a adorar a Dios de forma correcta y a glorificarle en nuestras vidas, hermanos. Esa palabra, ser sanos en la fe, constantemente Pablo se la repetía también a Timoteo. Si uno lee las cartas a Timoteo, Pablo le decía que él debía retener la sana doctrina, la sana enseñanza. Y ahí en Timoteo 2, 2 Timoteo 1, en el versículo 13, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces ahí Pablo vuelve y usa esta palabra higiene.
Sanas palabras, o sea, la misma palabra que usa en Tito. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe retener las palabras que había recibido de Pablo, las debía retener de una forma correcta y debía guardarlas, porque esta era una enseñanza clara acerca de lo que Dios quería, acerca de lo que Dios quiere para la iglesia, acerca de lo que Dios quiere para el hombre. Entonces nosotros, si tomamos esta palabra, hermanos, nosotros podemos empezar a preguntarnos a nosotros, ¿tenemos una buena doctrina nosotros personalmente? A veces decimos, bueno, es que hay una buena doctrina en la iglesia, y así se habla constantemente entre los cristianos. Cuando se pregunta, ¿usted en qué lugar se reúne? ¿Es de buena doctrina? Hermanos, pero ni siquiera saben cuál es la buena doctrina. Y asimismo muchos de nosotros acá podemos decir, bueno, los hermanos enseñan bien, pero tal vez yo lo he entendido de esta forma. Y nosotros nos vamos a preguntar es en nuestra vida, hermanos, si estamos entendiendo la doctrina correcta, las cosas como el Señor nos las ha dado, hermanos. Entonces vamos a tener una vida que demuestre eso, ¿no? Porque entonces a veces nosotros escuchamos la buena doctrina, pero vivimos de una forma completamente equivocada. Entonces no tenemos una buena higiene doctrinal. El virus del pecado se ha metido en nuestra vida. Y muchas herejías, hermano, a lo largo de la historia, cuando nosotros lo vemos, han empezado en los cristianos mismos. La mayoría de herejías en la historia han empezado en los cristianos. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado en la doctrina. No fueron sanos en la fe. En algún momento tal vez se pensó que no era importante lo que Dios decía, o se dejó de un lado el así dice el Señor por él. A mí me parece que debe ser así. Y eso es algo que está mal en nosotros, hermanos, y que nosotros debemos ser conscientes de eso y debemos guardarnos. Por eso Pablo aquí nos insta, sean sanos en la fe. Y eso nos va a llevar a nosotros a crecer en el conocimiento correcto acerca de Dios. Si nosotros queremos crecer en integridad, hermanos, debemos profundizar en conocer acerca de Dios. Dicen los hermanos que entre más conocemos a una persona, muchas veces más nos vamos a parecer a esa persona, que es así lo que ocurre con los esposos, ¿no? A veces tanto de conocerse y de caminar con el cónyuge, con la esposa o con el esposo, las mujeres se terminan pareciendo a su esposo o al contrario. Y asimismo, hermanos, nosotros mientras más abundemos en el conocimiento de Dios, mientras más procuremos conocer a Dios como Él se ha revelado en la Escritura, hermanos, más nos vamos a parecer a Él. Pero entonces, ¿lo estamos conociendo de forma correcta? ¿Estamos teniendo un concepto correcto tal como Dios se ha revelado en las Escrituras, hermanos? Veíamos, Zeus era un mentiroso y un seductor. Y así eran los cretenses, mentirosos y tal vez inmorales en su área sexual. Pero nosotros vemos que la Escritura nos insta a vivir en santidad porque el Señor es santo. Y lo hemos visto aquí en las enseñanzas de los domingos, ¿no? Hace 8 días veíamos cómo el Señor le decía a los tesalonicenses que ellos debían vivir unas vidas santas en el área sexual. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Asimismo, nosotros debemos profundizar en conocer cómo el Señor está presente en cada momento, en cada lugar, cómo Dios es omnipresente, cómo Dios es omnipotente. Hermanos, y esto nos va a llevar a nosotros a vivir vidas con temor del Señor, con temor de estar en ciertos lugares, ver ciertas cosas, porque sé que Dios está ahí conmigo. Pero tal vez si yo no sé que Dios es omnipotente, pues a mí me va a dar igual. Pienso que si cierro la puerta de mi habitación, Él no me va a ver allí. Y empiezo a ser una persona que no tiene una fe sana, sino que tengo una fe distorsionada, una fe antihigiénica, una fe corrompida. Entonces Pedro, ahí en 1 Pedro 1:16, él dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, citando el libro de Levítico. Hermanos, pero si no tenemos una fe correcta, si no comprendemos lo que la Escritura dice acerca de Dios, pues
No vamos a vivir de esta manera. Entonces, ser sanos en la fe nos va a llevar a conocer la doctrina correcta, la cual está revelada en la Escritura de forma muy clara, hermanos. Porque eso es importante que nosotros lo sepamos, hermanos. A veces decimos, bueno, es que a veces hay cosas difíciles en la Biblia de entender, hermanos, pero la Biblia es clara al decirnos que Dios aborrece el pecado. La Biblia es clara al decirnos que cada hombre debe tener su propia mujer. La Biblia es clara en decirnos que no debemos robar. La Biblia es clara en decirnos que no debemos mentir. Y para eso no necesitamos profundizar mucho, sino que la Biblia es clara en estos asuntos. La Biblia es clara en decirnos que somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. La Biblia es clara en esto, hermanos. Entonces, si nosotros no tenemos una comprensión correcta de esto, cuando llegue una falsa doctrina, una falsa enseñanza, tal como Pablo le decía a Tito de los judaizantes, hermanos, pues si no hay una fe correcta, si no se es sano en esto, pues vamos a caer en estos errores, ¿no? Y aquí decimos qué es la sana doctrina, la que tanto algunos rechazan. La sana doctrina, en una forma resumida, podríamos decir que es la enseñanza correcta revelada en la Escritura acerca de Dios, su evangelio y su propósito para con el hombre. Eso podríamos decir que es la sana doctrina. Y nosotros debemos esforzarnos por conocer esto de forma clara. Si no lo conocemos, vamos a seguir preguntando dentro de nosotros, ¿esto será pecado? ¿Será que si hago esto, estaré fallándole al Señor? ¿Y por qué lo hacemos? Porque no conocemos la Escritura. Y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Porque a veces decimos, somos sanos en la fe, pero ¿por qué yo no soy sano en la fe? Y es porque no hay ciertas cosas que nosotros debemos tener presentes, hermanos. Entonces nosotros seguimos preguntando si cierta cosa es pecado porque no conocemos cómo es Dios. Seguimos preguntando, ¿cierta cosa agrada a Dios? Porque no conocemos su voluntad, como Él la ha revelado en su palabra. Y eso es ser sanos en la fe, hermanos. Y aquí llega como al punto en que nosotros podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos ser sanos en la fe? ¿O por qué yo hasta el día de hoy no soy sano en la fe, hermanos? Entonces lo primero que nosotros podríamos decir es, vamos a ser sanos en la fe a medida que conocemos la palabra de Dios. O sea, a medida que leemos la Escritura. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De ahí que nosotros a veces sigamos luchando con cosas, con pecados, tentaciones. Hermanos, y es porque no pasamos tiempo en la palabra, conociendo lo que el Señor habla acerca del pecado. No conocemos que el Señor dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que ahora el pecado ya no nos gobierne, sino que ahora nosotros podamos vencer el pecado por medio de la obra que Él ha hecho en nosotros. Nosotros seguimos batallando con ciertas cosas porque olvidamos lo que Dios nos ha dicho. ¿Quiere decir eso? Que no estamos siendo sanos en nuestras creencias, o sea, no estamos creyendo de forma correcta lo que Dios ya nos ha hablado. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser sanos en la fe? Conociendo la palabra de Dios. Debemos tener una comprensión clara de la palabra de Dios, hermanos. Y es aquí donde nosotros siempre preguntamos, y lo han preguntado los hermanos. Algunos ya lo tienen un plan de lectura de la Biblia. Otros aún tal vez lo han descuidado. Lo que ha preguntado el hermano Pablo en varias reuniones, hermanos. Si le preguntáramos a varios acá, o a varios hermanos en las reuniones, hermanos que llevan 5, 10 años, 20 años de cristianos, si han leído la Biblia completa, yo creo que muchos no levantarían la mano. No dirían, bueno, yo ya lo hice, hermanos. Y ahí se pregunta, ¿por qué tiene cierta pregunta en tal asunto? ¿Por qué vemos que todavía sigue luchando con este pecado, con esta otra cosa? ¿Por qué vemos que aún sigue preguntando las mismas cosas de siempre?
porque vemos que le llama la atención las enseñanzas de un falso maestro. Hermanos, porque no se lee la Escritura, o sea, no se está haciendo sano en la fe. Y esta es como una de las primeras cosas que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos hacer para llegar a tener una fe sana, una fe higiénica, hermanos. Ahí el mismo Salmo decía que con qué más vamos a limpiar nuestro camino si no es únicamente con la palabra del Señor, ¿no? Nosotros podemos ver que la Biblia hace una radiografía acerca de nuestro corazón, hermanos. A veces nosotros nos creemos muy buenos, pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que aún hay muchos pecados en nosotros, hermano. Así como decía el salmista ya en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce en mí lo que está mal, muéstrame. O como decía el Salmo 19, Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. ¿Por qué no tenemos integridad? Porque no conocemos la Escritura, hermanos, no somos sanos en la fe. La Escritura hace una radiografía acerca de nuestros corazones, hermanos. Y es cierto que a veces la Biblia la utilizan muchas sectas, hermanos, y la tuercen para su propia perdición, ¿no? Pero también vemos por qué muchos cristianos son atrapados en eso, por qué muchos hombres se apartan de eso, del camino recto del Señor. Porque no pasan tiempo en conocer la palabra, no conocen la Escritura, no conocen lo que la Biblia dice. Por tanto, así como dice la Escritura, son llevados por todo viento de doctrina. Llega algo nuevo, la revelación, la última revelación, vámonos para allá. Y arrastran a su familia y se entregan a pecados terribles. Lo que decía, hermanos, hay cosas que la Escritura nos habla de forma muy clara y hay otras en las cuales es difícil comprender, ¿no? A veces nosotros no entendemos y es algo que decía John Stott, decía que ahí en 2 de Pedro refiriéndose a las cartas de Pablo, él decía que habían cosas difíciles de entender. Pero Pedro dice algo adicional ahí. Él decía que habían algunas personas que torcían las enseñanzas de Pablo. ¿Quiénes eran? Los indoctos e inconstantes. Entonces aquellos que no tenían una fe sana, torcían las escrituras de Pablo y llevaban a mucha gente tras sus falsas enseñanzas. Y asimismo, hermanos, nosotros como hombres debemos ser conscientes, hermanos, de que si estamos andando de una forma errada, de que si estamos tal vez andando en ignorancia acerca de lo que el Señor ha revelado, si somos inconstantes en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Escritura, hermanos, así muchas cosas van a llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, hermanos, y nos van a arrastrar de la misma forma. Entonces Pedro decía allí que los indoctos e inconstantes tuercen la Escritura, hermanos. ¿Usted no ha visto los cristianos que dicen, es que la Biblia dice así en tal lugar, para respaldar una herejía, pero no se han dado cuenta que en el contexto se comprende completo que está equivocado, que está errado, tal vez lo que ellos quieren decir, hermanos. Y asimismo, hasta como han dicho los hermanos, ¿no? Algunos dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y hasta los cristianos dicen que es así, porque son indoctos e inconstantes, o no tienen una fe sana. Entonces, hermanos, nosotros debemos conocer la Escritura para poder tener una fe sana. Y vuelvo y digo, hermanos, hay excepciones, ¿no? Lastimosamente, de personas que conocen mucho la Escritura y no viven una vida correcta, una vida íntegra. La segunda forma de cómo nosotros podemos tener una fe sana, hermanos, es teniendo una comprensión teológica correcta. Porque es algo que a veces nosotros decimos, bueno, la teología es solo para los que predican o para los misioneros, pero hermano, la teología es para todos. La Biblia nos habla de teología. Bueno, nosotros pasamos los domingos, los hermanos que pasan a presidir la cena,
hablar de la obra de Cristo, hermanos, ahí se está hablando de teología, hermanos. Dios se hizo hombre. Eso es algo que nosotros no podemos comprender de una forma natural. Necesitamos comprenderlo como la Escritura lo muestra. Entonces, la Biblia es un libro que nos habla de teología. Nosotros debemos dedicarnos a estudiar esto, hermanos. No unos, sino todos los hombres estamos llamados a esto. Si queremos tener una fe sana, si queremos tener una fe correcta, una fe que glorifique a Dios, hermanos. Como lo decía ahora, hermanos, a W. Tozer decía que el entender de una forma correcta o estudiar teología de una forma correcta nos va a llevar a adorar a Dios de una forma agradable a Él. ¿No? Es porque a veces nosotros podemos cantar muchas cosas, hacer muchas cosas, hermanos, pero tal vez no estamos siendo conscientes de por qué las hacemos o para quién las hacemos, hermanos. Porque no tenemos una comprensión teológica correcta, hermanos. Entonces, si no tenemos una comprensión teológica correcta, no vamos a tener una fe sana. Y por lo tanto, no nos va a importar vivir una vida sin integridad. Hay un ejemplo, hermanos, que quisiera tomar porque me llamó bastante la atención. Leyendo un libro de Justo González, y él hacía la comparación entre Anselmo de Canterbury y un hombre que se llamaba Pedro Abelardo, que son dos personas muy sobresalientes de la escolástica. Y él hace la comparación de la siguiente forma. Anselmo de Canterbury fue un teólogo muy reconocido, hermanos. Hoy en día los hermanos lo citan bastante, más por su obra que fue muy reconocida, la de Cur Deus Homo, o Por qué Dios se hizo hombre. Y este hombre dice que él hacía teología para poder comprender más acerca de Dios. Y Justo González nos muestra la comparación, porque aquí está el punto que yo decía ahora, hermanos. A veces algunos dicen, no, es que estudiar teología me hace orgulloso, me vuelve orgulloso. Y puede pasar, hermanos, pero estudiar teología de forma correcta nos va a llevar a adorar a Dios con un corazón agradecido. Quiero citar estas palabras que toma Justo González de Anselmo de Canterbury y luego compararlas con las de Pedro Abelardo. Él dice, no intento, Señor, penetrar tu profundidad porque de ninguna manera pueda comparar con ella mi entendimiento, pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama, porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Creo, en efecto, porque si no creyere, no llegaría a comprender. Bueno, yo leyendo este libro de Cur Deus Homo veía, algo tan intelectual y difícil de comprender para mí. Pero yo decía, cuando empecé a leer esto de este hombre, yo decía, este hombre quería conocer al Señor y lo hacía con toda su mente. Le empleaba toda su mente para poder comprender un poco acerca de Dios, hermano. ¿Y por qué lo hacía? Porque amaba a Dios y él cultivaba una fe sana dentro de sí. Tenía una comprensión teológica correcta, hermanos. Pero ¿cuántos muchas veces les da pereza tan solo leer la Biblia, hermanos? Imagínense hacer un estudio acerca del Señor, acerca de cómo el Señor lo ha revelado. Y por el otro lado estaba este hombre Pedro Abelardo, porque ahí está el otro extremo. ¿Qué hacía Pedro Abelardo? Justo González dice, Pedro Abelardo era todo lo contrario a Anselmo de Canterbury, porque él era un gran teólogo, pero lo único que quería hacer por medio de sus escritos era dar a conocer su gran inteligencia. Mientras que Anselmo de Canterbury lo único que quería llegar a hacer era comprender más acerca de Dios, hermano. Y es algo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, hermanos. Nuestro propósito de tener una fe sana, hermanos, debe ser adorar a Dios de una forma correcta, hermanos. Y entre más grande sea la revelación de Dios, así mismo nos vamos a conducir en nuestras vidas, hermano. Lo que decía ahora, el hombre que cierra la puerta de su habitación, hermano, él sabe que Dios está allí adentro con él. Él sabe que Dios está viendo lo que él está viendo ahí en su computador. Él sabe que Dios está mirando sus pensamientos, hermano.
Pero si no tenemos una fe sana, pues no vamos a hacerlo de una forma correcta, hermano. ¿Y por qué es? Porque no dedicamos tiempo a conocer a Dios, hermano. Y es algo que todos debemos tener presente, hermano. O sea, a veces nosotros, los que tenemos hijos, nuestros hijos nos van a hacer preguntas, hermano. Nos van a hacer preguntas acerca de quién creó a Dios o cosas que a veces pueden parecer difíciles, pero que ya se han respondido en la historia de la iglesia. Pero a veces por la pereza o por el descuido, pues no nos preocupamos en eso, hermanos. Y que estamos demostrando que no nos importa la revelación de Dios. Por tanto, si no nos importa la revelación de Dios, pues mucho menos nos va a importar llevar una vida íntegra. Porque así Anselmo, él decía que él se esforzaba en comprender un poco más porque creía y amaba esa verdad. Entonces, asimismo, nosotros debemos esforzarnos por comprender un poco más la revelación de Dios, hermanos, para llegar a ser personas sanas en la fe. Y era lo que Pablo le decía allí a todos los hombres de la isla de Creta, no solo los que iban a enseñar, sino todos los mayores, todos los ancianos. Entonces todos debemos tener eso presente en nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar a tener una fe sana, una fe higiénica, una fe que pueda combatir las herejías, que pueda combatir las tentaciones, hermano? Primero, teniendo tiempo en la Escritura y segundo, teniendo una buena comprensión teológica, hermanos. Y eso es algo que, bueno, los hermanos se han esforzado, ¿no? Y han hecho la escuela para que los hermanos puedan aprender, ¿no? Y no solo uno, sino todos, hermanos. Eso está abierto para todos los hermanos. ¿Y cómo más vamos a poder tener una fe sana? Y es importante, hermanos, el Señor nos da tantos medios de gracia para que nosotros logremos esto, hermanos, para que nosotros podamos estar preparados ante todas las cosas que van a querer dañar nuestra fe y nuestra integridad, hermano. El Señor nos provee los estudios públicos de la Escritura, los estudios bíblicos. El Señor nos da acá los estudios de los sábados, los estudios de los domingos, los diferentes estudios que los hermanos dan, hermano. Cuánta importancia en cada uno de los temas que nosotros vemos en cada enseñanza, hermanos. Y como decía el hermano esta mañana, o sea, nosotros vemos en la Escritura que no hay nada que se haya escrito allí por casualidad. Y que aún toca temas que nosotros ni siquiera a veces pensamos en eso, ¿no? Como vivíamos esta mañana, ¿no? Acerca, el Señor nos hablaba acerca del trabajo, de cómo nosotros debemos trabajar. Hermano, y nosotros somos privilegiados y le damos gracias al Señor por eso, ¿no? Porque como hemos visto, hermanos, la enseñanza de la palabra, lo que ha logrado aquí en la iglesia en Ciudad Bolívar, ¿no? Como muchos hermanos se han afirmado, como varias familias, hermanos, están caminando de una forma correcta, conforme a lo que el Señor nos enseña, también como vemos como el Señor ha hecho que muchos jóvenes perseveren, hermanos. ¿Y todo por qué? Porque el Señor nos ha dado la palabra, hermanos, y nos ha dado estos medios de gracia, el estudio de la Escritura. Nosotros podemos ver lo triste que es en otros lugares, hermanos, donde esto no se ha tenido en cuenta, hermanos. Donde la enseñanza de la palabra se ha tenido en poco o no hay. Y vemos qué ha pasado allí, hermanos. Iglesias destruidas, iglesias que se acabaron. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no había una fe sana, no había una asepsia, no había como esa higiene en cuanto a lo que el Señor nos habla aquí en Tito, hermanos. Entonces le damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido vivir aquí en la iglesia en Ciudad Bolívar, hermanos. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a tener una fe sana, hermanos? Pasando tiempo en la Escritura, teniendo una buena comprensión teológica, hermanos, y apreciando o aprovechando los estudios públicos de la palabra, hermanos. A veces nosotros no podemos decir, bueno, es que tengo pereza de ir allá a la reunión del sábado, hermanos. Pero mire cuántas cosas el Señor nos habla, hermano.
Y como lo veía, hermanos, nosotros no podemos pensar que la reunión o la enseñanza que se da aquí el sábado, el domingo, en las diferentes reuniones es únicamente para que nosotros lo dejemos aquí, sino que estas enseñanzas que se dan son como la fuerza o las que nos capacitan para el día a día en nuestra vida, hermano. Cada enseñanza que nosotros recibimos aquí nos muestra cómo debemos conducirnos como esposos, cómo debemos conducirnos como padres, cómo debemos conducirnos como trabajadores, cómo debe ser el joven con las jovencitas, cómo debe comportarse. Hermanos, nosotros debemos apreciar esto, y esto es ser sano en la fe, hermano. O sea, tener una comprensión clara de lo que el Señor hace, y eso nos va a llevar a vivir una vida en integridad. Si no hay una comprensión clara de la Escritura, no va a haber eso, hermanos. Por eso les decía, hermanos, ¿cuántas iglesias se han acabado? Porque no se tuvo en cuenta la enseñanza de la palabra, o porque no había quien lo hiciera, hermanos. Entonces es importante que nosotros aprovechemos estas cosas, hermanos. Yo puse una más al final que recordé ahorita en la tarde, hermanos, que era promoviendo el culto en el hogar, hermanos. Vamos a ser sanos en la fe a medida que nosotros nos esforcemos por comprender la verdad acerca de Dios, hermanos, y dar a entender esa verdad a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos, hermanos. Que juntos podamos maravillarnos de quién es Dios. Y eso va a guardar nuestro hogar, hermanos. O por lo menos le va a dar temor a nuestros hijos, hermanos. Cuando ellos crezcan, cuando ellos vayan a las universidades, ellos van a saber que sus padres lo educaron, que hay un Dios que los ve en todo lugar. Y así ellos van a ser sanos en la fe. Nosotros vamos a reforzar lo que hemos aprendido y vamos a asombrarnos más acerca de Dios, hermanos, si promovemos esto. Entonces serían como 4 cosas que nos van a ayudar a ser sanos en la fe, hermanos. Entonces esto nos va a llevar a caminar de forma íntegra dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Porque no es simplemente tener la cabeza llena de teología, hermanos, como lo veíamos ahora. Digamos, este hombre, Pedro Abelardo, que escribía únicamente para mostrar su inteligencia. Y así podemos ver hoy en día muchas personas, ¿no?, que saben mucho de teología, que son el mal ejemplo, ¿no? Hablan bastante, escriben bastante, dan conferencias, pero sus vidas son completamente diferentes a lo que ellos enseñan, hermanos, ¿no? Y traen escándalo a la iglesia del Señor, traen vergüenza al nombre de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos una fe sana, si nosotros tenemos un conocimiento correcto acerca de Dios, sabemos que Él está con nosotros en todo lugar, que Él ve lo que nosotros hacemos, hermanos, nos vamos a conducir así en toda nuestra vida, y se va a acabar algo que Pablo había hablado esta mañana, hermanos, que veíamos en la carta a los tesalonicenses, que es creer que ser espiritual es únicamente venir a la reunión, escuchar o tal vez orar y ya, hermanos. Pero digamos que el hermano nos mostraba que esa espiritualidad debía ser llevada a la práctica, hermanos, siendo honrados en el trabajo, haciendo las cosas con paciencia, confiando en que el Señor está con nosotros, hermanos. Y hay algo que A.W. Tozer llamaba la antítesis de lo sagrado secular. Y eso se acaba cuando nosotros tenemos una fe sana, hermanos, cuando nosotros comprendemos que el Dios que está aquí en medio de la reunión con nosotros es el Dios que está con nosotros cuando estamos trabajando. No vamos a seguir llevando doble vida, la vida espiritual y la vida secular, hermanos, sino que nosotros vamos a andar sabiendo que estamos en presencia de Dios en todo lugar, en todo momento, hermanos. Una comprensión errada de la Biblia nos va a llevar a vivir una vida hipócrita. Una vida aquí y otra vida en nuestra casa, no teniendo una fe sana, hermanos. A.W. Tozer decía que el apóstol Pablo era tan espiritual
cuando hacía una carpa para venderla como cuando escribió la carta a los romanos. Y asimismo nosotros, hermanos. Nosotros, si tenemos una comprensión correcta, vamos a hacer todas las cosas para la gloria del Señor. No únicamente tal vez ponernos la mejor ropa para la reunión del domingo, hermanos, sino que en todo lugar vamos a estar caminando en presencia del Señor, hermanos, porque tenemos una comprensión correcta. Sabemos quién es el Señor, sabemos quién es Dios. Y para finalizar, hermanos, hay una ilustración en lo cual yo meditaba, hermanos. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel y el periodo de los reyes, como este fue un periodo de decadencia moral para la nación de Israel, ¿no? Pero también hubo unos periodos que sobresalieron. ¿Y cuál era una de las causas para que esto ocurriera, hermanos? Que los reyes dejaban a un lado la ley del Señor. O sea, no había una higiene en ellos. No les importaba la palabra del Señor, no les importaba lo que el Señor decía. Y nosotros podemos ver eso, hermanos, como nosotros cuando descuidamos la palabra del Señor no estamos siendo sanos en la fe, hermanos. Estamos viendo como muchos de los reyes de Judá e Israel, que levantaban ídolos para adorarles, que permitían cosas que desagradaban a Dios. Pero hubo un hombre que el Señor levantó, ¿no? Podemos ver ahí en 2 Reyes 22. Solo voy a citar 2 versículos. Que es el reinado de Josías. Josías se levantó como rey de Judá y él dice que él envió a unos trabajadores al templo porque la casa del Señor había sido abandonada. Y que esos hombres allí encontraron un rollo y este rollo fue llevado delante del rey y lo leyeron. Y ahí en el versículo 11 del capítulo 22 de 2 Reyes dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, el rey se dio cuenta de cuántas cosas se estaban haciendo que deshonraban a Dios. Y asimismo una comprensión correcta, una fe sana, conocer la Escritura, tener una comprensión teológica correcta, venir a las enseñanzas que los hermanos dan. Hermanos, nos va a hacer esto en nuestro corazón, hermanos, que nosotros rasguemos nuestros vestidos, porque nos va a mostrar en cuántas cosas nosotros estamos caminando de una forma equivocada. Y esto ocurrió, y dice que el rey escuchó las palabras del libro e inmediatamente él rasgó sus vestidos. Y ahí dice, bueno, sigue el relato, dice que enviaron mensajeros a Hulda, una profetisa que había en Jerusalén. Y en el versículo 18 dice que la consecuencia de lo que había hecho Josías era lo siguiente. Dice que la palabra del Señor para Josías fue esta. Dice más por medio de Hulda, la profetisa. Dice que le dijo las siguientes palabras del Señor: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermanos, la consecuencia de escuchar la palabra del Señor trajo tristeza al corazón de Josías, hermano. La respuesta del Señor fue la siguiente: como usted enterneció su corazón, como usted lloró en mi presencia, como usted tomó en serio las palabras mías, pues no le va a ocurrir el mal que va a venir y usted va a vivir en paz, va a estar en paz. Hermanos, si nosotros no pasamos tiempo en la palabra del Señor, no procuramos ser sanos en la fe, seguimos pensando que no es importante lo que dice el Señor, sino lo que a mí me parece, hermanos, vamos a tener muchas cosas
de las cuales lamentarnos en nuestra vida, ¿no? Recuerda el libro de allá de Oseas, donde el Señor dice: por cuanto ustedes se olvidaron de mí y de mis palabras, yo me olvidaré de sus hijos. Hermanos, cuando nosotros vemos o leemos libros acerca de personas que el Señor usó en la historia de la iglesia, vemos que muchos hombres, hermano, que pasaron tiempo en la lectura de la palabra, que enseñaron a sus hijos de forma correcta, sus hijos también caminaron en el temor del Señor, hermanos. Porque ellos tenían una higiene en su casa, una higiene en cuanto a la fe. O sea, ellos no permitían una falsa enseñanza, sabían qué cosas eran malas porque conocían la palabra del Señor. Hermanos, pero si nosotros no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso Pablo ahí en Timoteo 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces debemos ser íntegros, ser higiénicos en nuestra fe, hermanos, para que la tentación, el mundo y las falsas enseñanzas no nos destruyan, hermanos. Es que el Señor nos ayude a poder caminar y procurar, hermanos, tener una fe sana.